Hola, soy Albert Martínez Silvestre, soy veterinario y director científico del CRARC, el Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña. En este centro me encargo de llevar a cabo los proyectos que tenemos iniciados desde hace más de 33 años. El CRARC tiene esta edad, unos 33 años desde que se inició, y allí lo que hacemos es básicamente tres cosas. Primero, hacemos educación ambiental. Llevamos a cabo muchas actividades para escuelas. El centro está abierto al público y entonces ahí vienen muchos niños, muchos escolares que aprenden sobre el fabuloso mundo de los reptiles y anfibios. Después tenemos la función de conservación, que sería muchos animales, tortugas, serpientes, que somos capaces de recuperar o que la gente nos las trae porque ya no las quiere. Algunos de ellos son posibles candidatos a ser liberados en la naturaleza. Entonces, hacemos muchos proyectos de reintroducción en la naturaleza. Y finalmente hacemos mucha investigación. Como tenemos muchos animales, cada año llegan entre 1.000 y 2.500 animales que los vamos alojando en instalaciones. Muchos de ellos se pueden hacer estudios de comportamiento, estudios de reproducción. Cuando se ponen enfermos vemos qué tratamientos se pueden hacer, de modo que hacemos muchas investigaciones y algunas de ellas son publicadas en revistas o incluso sacamos algunos capítulos de libros siempre vinculados con el mundo de los reptiles y anfibios. Y esta es el núcleo de mi actividad en los últimos casi 40 años, trabajar especializado en reptiles y anfibios. Os voy a presentar un proyecto que llevamos bastantes años ejecutando porque se debe al descubrimiento en el año 2000 de una nueva especie de lagarto en las Islas Canarias. Vamos a conocer un poco qué está pasando con los lagartos de las Islas Canarias. Hace unos 20 millones, 22, 23, 24 millones de años, se calcula que salieron las Islas Canarias en el complejo, lo que sería Lanzarote-Fuerteventura. Esas son las primeras que aparecieron, después progresivamente van apareciendo las siguientes islas hasta la última, que en principio es la isla del Hierro, que sigue activa y que de vez en cuando, pues, por ejemplo, en la Restinga delante, hace pocos años hubo una erupción. En La Palma hace poco tuvimos el volcán de Cumbre Vieja. En esa zona aún hay una actividad, son las islas más recientes geológicamente, ¿no? Bueno, pues bien, ¿qué ocurrió a nivel de colonización? Pues hay un lagarto en la costa africana, ese ancestro original, que por los estudios que se han ido haciendo, hace unos 12 millones de años empezó a colonizar este grupo de islas que tenían una generación geológicamente reciente, ¿no? Entonces, en cada isla fueron separándose, el hecho de estar en distintas islas, este ancestro fue separando, fue generando especies distintas. El hecho de estar tan aisladas unas islas de otras generó que el, el, la especiación se acelerara y una isla, prácticamente cada isla tenía su especie o su grupito de especies, y actualmente nos encontramos con que estas son las especies que nos encontraríamos pues, en las Islas Canarias. Tendríamos el género, se llama Galotia, es el género de lagartos. Entonces tendríamos Galotia atlántica en Fuerteventura y Lanzarote, Galotia sterlini en Gran Canaria, tendríamos Galotia galoti, que estaría en Tenerife y en La Palma, y después tendríamos unas especies que fueron de gran tamaño. Los de mayor tamaño serían los que viven en Gran Canaria, en La Gomera y en El Hierro. A esos se les ha llamado lagartos gigantes. Si bien el de Gran Canaria en principio es una especie que nunca llegó a estar amenazada, hoy en día parece ser que hay una causa que lo está poniendo en jaque a las poblaciones salvajes, que no tiene nada que ver con lo que os voy a contar, y que son las serpientes introducidas, pero hasta esta situación el que estaba más amenazado, de hecho llegó casi a la extinción, fue el lagarto de El Hierro. El lagarto de la isla del Hierro es un lagarto que estaba circunscrito solo a un roque, que es el roque Chico del Salmón, y ahí estaba
la última población. Esta última población fue literalmente saqueada en principio por a coleccionistas que querían esos ejemplares y se dio por extinguido, pero al cabo de unos cuantos años, unos investigadores encontraron en el risco que está justo delante del Roque unos ejemplares y hicieron un estudio para ver si estos animales eran o no eran un poco residuos de aquella población. Y aquella población se encontraba algunos ejemplares en Alcor, se encontraban en el Museo de Historia Natural de Londres. Entonces se hizo una comparación para ver si esos animales que estaban en alcohol eran los mismos que se habían redescubierto en el risco, ¿no? Y en efecto se vio que la secuencia genética era la misma, por tanto, en aquel momento se vio que los animales eran exactamente lo mismo, por tanto, la especie no se había extinguido, sino que aún había posibilidades de tirarla adelante. Lo que ocurre es que quedaban muy pocos ejemplares. En consecuencia, se empezó un programa de conservación y de cría en cautividad. Se cogieron unos cuantos ejemplares y se hizo un lagartario. Ese lagartario que hoy en día funciona, que está en la localidad de Frontera, que está en la isla del Hierro, y allí se están criando, pues ya llevan muchos años criando estos ejemplares, ¿no? Entonces inició el programa de conservación y actualmente, pues, los estudios son, depende de distintos estudios que consultes, pues ves que las cifras son muy oscilantes entre unos pocos 140 o una cifra mayor de 1.600 ejemplares. Son los estudios, pero que bueno, que más o menos tampoco estamos hablando, la más optimista de los casos, tampoco estamos hablando de una gran población salvaje de animales, ¿no? Entonces, la población en cautividad hoy en día sería unos 300 ejemplares y mi aportación en este programa es una aportación sobre todo sanitaria, ya que yo soy veterinario, pues hacer un tema de qué es este animal a nivel fisiológico, cómo funciona y cómo prevenir enfermedades y cómo estimular la reproducción para poder ir generando ejemplares para ser soltados en la naturaleza, ¿no? Aquí ya veis que la especie es muy parecida a la de la gomera. ¿Qué pasó en la gomera? En la golera es otra especie, Galotia bravoana, pero esta es más reciente, ¿eh? Pensad que en el 1999 unos científicos de la Universidad de La Laguna de Tenerife van siguiendo pistas bibliográficas y de comentarios, van a descubrir en un risco también, el risco de la América, en La Gomera, que está cerca de la localidad de Valle Gran Rey. Allí descubrieron 6 ejemplares y estos ejemplares rápidamente los pusieron en cautividad y dijeron, ostras, esto podría ser la especie de la gomera, ¿no? Pensad que fue una de las primeras especies descritas de vertebrados en el siglo XXI y además que lo habitual es descubrir vertebrados en selvas tropicales, ¿no? Esto continuamente se están descubriendo y describiendo especies, pero esto no, esto era en Europa, que parece que esté todo descubierto, pues no, en el siglo XXI aún habían descripción de una especie de un vertebrado, un lagarto, que había pasado prácticamente desapercibido de su existencia, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué situación nos encontramos? Pues que claro, con 6 ejemplares la situación está realmente al límite, está en un vértice de extinción. Entonces, se empezó un programa de cría. Aquí veis, pues, los primeros ejemplares que se empezaron a criar. Esto es uno de los primeros que nacieron y hoy en día, más o menos, la población libre, pues se calcula que son unos 150 animales y la población cautiva, pues serían eso, unos 130 a 200 ejemplares en un centro de cría que hay en la zona esta, en Valle Gran Rey, ¿no? Entonces,
en general, siempre se habla cuando estos proyectos de especies que están tan amenazadas, que no tienen nada que ver con otros proyectos que podríamos hablar, que hay en España, como la tortuga mediterránea, pues que hay muchos ejemplares en cautividad y se pide que la gente colabore, pues aquí nadie lo tiene en cautividad. Esto es una especie que realmente está casi extinguida, ¿no? Entonces se divide en la conservación en dos ramas o dos vertientes. Uno es su sitio donde vive él, que sería la conservación in situ. Entonces se trata de protección, perdón, de los hábitats, evitar la caza, evitar el expolio. Acordaros que al principio de la presentación os he dicho que uno de los orígenes fue los últimos que estaban del hierro se fueron capturados para llevar a la cautividad, ¿no? Pues evitar eso, evitar la caza, evitar el expolio, control de depredadores. En la mayoría de las islas los depredadores son introducidos, no estaban antes, pero cuando llega la especie humana lleva gatos, lleva cerdos, lleva competidores y depredadores, ¿no? Y plantar vegetales, plantar un poco lo que el animal se alimenta. Entonces, posteriormente o paralelamente se hace la conservación ex situ, que sería esos animales en cautividad. ¿Qué se hace con ellos? Pues entonces se hace un uso para divulgación ambiental, unos programas de cría en cautividad y prevención y tratamiento de enfermedades, investigar la fisiología y los valores de referencia, que es un poco lo que os comentaba yo de, del, de mi aportación en este proyecto, ¿no? Entonces, lo que sí que un poco funciona siempre, según la IUCN, es este diseño del plan de cría en cautividad. Aquí esto es el centro que está en La Gomera, en Valle Gran Rey, es las instalaciones exteriores donde los animales viven. Aquí hay un ejemplar adulto y aquí las incubadoras donde nacen estos animales. Después se precisa, claro, dónde soltarlo. Entonces se hacen estudios con también colectivos de excursionistas, de alpinistas, colaboración con helicópteros que te permiten patrullar y revisar las zonas potenciales donde se podrían soltar los animales y finalmente crear poblaciones de fácil mantenimiento. Este mantenimiento, ¿por qué? Pues para que no haya depredadores. Si se tienen que sacar ratas, que serían las ratas las que se comerían a los huevos o a las crías, ¿no? Pues se tiene que desratizar esa zona, se tiene que evitar que vaya la gente, o sea, cuando estamos en un vértice de extinción tan exagerado como estas especies, se tienen que soltar en animales donde probablemente sea muy difícil que llegue alguien para complicar la situación o para robarlos o para provocar un incendio o para tirar residuos de su actividad, botellas, etcétera, ¿no? Entonces son zonas difícil acceso, tanto para humanos como para posibles depredadores, y que no salga caro todo eso, que sea un mantenimiento que prácticamente solo se aguante, ¿no? Pues esto serían las poblaciones de fácil mantenimiento. Y esto sería un poco todo lo que se hace con estas especies y el leitmotiv sería recuperar especies que han llegado a un vórtice, a un punto en que prácticamente están extinguidas, ¿no? Estos programas llevan más de 20 años funcionando y actualmente, como he comentado antes, se están realizando sueltas de estas especies ya en algunos puntos tanto de la isla de El Hierro como de la isla de La Gomera, donde empieza a haber unas posibilidades, podríamos pensar a tener un cierto optimismo cara al futuro, aunque la situación aún sigue muy delicada. Os voy a presentar una tarea muy importante que estamos haciendo en los últimos años entre el CRARC, el Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña, que es a quien represento, y la Asociación Herpetológica Española en el programa SOS Anfibios o SOS Anfibios. Y es que las ranas, sapos, salamandras, de España tienen serios problemas de salud. Vamos a ver un poco en qué consisten estos problemas de salud que estamos diagnosticando. Básicamente, se tratan de unos hongos que son capaces de matar a la rana o al sapo, y eso se llaman enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes se deben a cambios ambientales que modifican una dinámica que siempre se da entre un animal y un patógeno. O sea, por tanto, aquí aparecen tres cosas. Primero, el huésped, o sea, el animal que va a sufrir la enfermedad,
el patógeno, puede ser un hongo o un virus o una bacteria, y el medio ambiente. El medio ambiente sería el que se encarga de favorecer la situación para que se dé esa enfermedad. De este modo aparece esta en particular que os voy a explicar ahora, que es provocada por un hongo que es el quitridio. Lo que se llama quitridio viene del nombre este tan raro que sale aquí, que es Batrachochytrium dendrobatidis. Esto es un hongo que está por todas partes. En principio, el grupo de los quitridios afectaba básicamente a plantas y eran incluso motivo de preocupación incluso en los campos de maíz. No tiene nada que ver con vertebrados, pero llega un momento en la década de los 80, finales de los 80, que se ve que este hongo es capaz, este grupo, esta familia, hay un tipo de especie que es capaz de infectar a anfibios, provocarles enfermedad e incluso muerte. Y ese es el Batrachochytrium dendrobatidis. Pues que a nivel científico lo llamamos BD, para no decir siempre este nombre tan largo, ¿no? Pues, ¿qué pasa con BD? BD, fijaros esta imagen, esto es de un artículo que salió que está afectando a todos los anfibios del planeta. Y en algunos incluso, fijaros aquí dice, severidad del declive que ha provocado en las poblaciones, ¿no? Y lo que más me interesa aquí es que algunos los ha extinguido. Entonces, por ejemplo, en Mesoamérica, en Centroamérica, ha provocado la extinción de algunos sapos, ¿no? O incluso en Oceanía, que se observa que también ha provocado extinción de animales que ya nunca más se han vuelto a ver. Este hongo tiene un ciclo, es microscópico, no se ve, o sea, tú cuando ves la rana enferma no ves nada, siempre ves, no sé si está enferma o no, después, de aquí un minuto os explicaré cómo saber si el animal está enfermo, pero lo que es un hongo microscópico que tiene unas esporas, estas zoosporas van con un flagelo, parecería como un espermatozoide, ¿no? Que se va moviendo y llega a la piel del animal. En la piel del animal, esto aquí se empieza a multiplicar y a penetrar en las capas profundas de la piel. Y allí empieza a hacer una reproducción asexual, o sea, él es capaz de hacer clones de sí mismo, para entendernos, y genera muchas zoosporas que están dentro de una bola, que es el zoosporangio, que es este de aquí. Y este lo que hace es, tiene como una salida, como un tubo de descarga, que se llama, con un tapón. Entonces, cuando se libera este tapón, todas las zoosporas salen hacia afuera. Es un ciclo que nos recuerda a hongos que a veces están por la montaña y los vemos, ¿no? Eso es de ¡paf! Salen todas las zoosporas. Pero eso a nivel microscópico es exactamente lo mismo y estas zoosporas contaminan a los animales que están pues ahí tan tranquilos. Entonces, ¿cómo podemos ver si el animal está o no está enfermo? Mirad, uno de los síntomas claros de esta enfermedad es que la rana o el sapo afectados reducen mucho la distancia de seguridad. O sea, vemos que la rana se deja acercar, casi la puedes tocar, y cuando intenta huir, está como con temblores. Fijaros que tiene este comportamiento de que parece que quiere moverse, pero no puede, y cuando tú intentas tocarla, en este caso pues la estamos manipulando, pero fijaros que es incapaz de huir y además hace estos movimientos como espasmódicos, ¿no? También en algunas especies lo que se observa serían pues estas secuencias, lo que vemos es que este animal está vivo, pero se deja acercar muchísimo y esto es un signo, y este también está vivo, pero está como flotando, que parece que esté muerto, ¿no? Bueno, pues estos, normalmente nosotros cuando nos llegan al laboratorio, porque si la gente se los encuentra, llama a los agentes rurales y nos los envía. Entonces nosotros hacemos varias pruebas. Una es mirar a microscopio. ¿Y qué encontramos a microscopio? Cuando el animal está muerto, porque esto es un dedo de un animal muerto visto a microscopio, esto es el hueso de la punta del dedo, y esto serían distintas capas a nivel microscópico, pero la que dice A, aquí la última capa, fijaros en que está hecha más aumentos, muchas bolitas, ¿no? Estas bolitas son zoosporas de este hongo. Este animal tenía la piel totalmente recubierta de zoosporas de este hongo. Este animal murió a consecuencia de este hongo. Por tanto, este hongo genera una importante mortalidad y tenemos que intentar hacer
algo por estos animales, ¿no? Y entonces lo que hacemos es llevamos desde 2017 estudiando tanto animales muertos, como veis aquí, como animales vivos, para hacer un seguimiento de qué está pasando en España con este hongo y otros patógenos similares, como el hongo que afecta a las salamandras y el virus que afecta también a los anfibios, como se llama ranavirus, ¿no? Su nombre técnico. Y todo esto es gracias a la colaboración del programa SOS Anfibios y el Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Cataluña, donde hacemos también todos los análisis microscópicos. Y la idea es prevenir la diseminación de estas enfermedades y ver cómo están evolucionando, porque hace unos cuantos años no se hablaba de ella y ahora vemos que está afectando a todos los anfibios, poniendo en compromiso la conservación de muchas de estas especies. Pues nada más, muchas gracias.